Saludos, el día de hoy veremos cómo hacer un brazalete o pulsera rígida con un tejido de 5 alambres. Abajo vamos a usar 5 alambres de 25 centímetros en calibre 16. También se puede hacer en otro tipo de calibre. Puede ser calibre 18, quizás en calibre 20 también, pero en el 16 consideramos que queda bien, queda resistente, ya que es un tejido solamente y no lleva ningún agregado. Entonces vamos a colocarlos aquí. Nosotros vamos a colocar, si no tienen un tornillo de banco, pues pueden colocarlo de esta forma. Vamos a colocarlo aquí con estas prensas. Lo vamos a colocar. Una vez que ya colocamos bien nuestras prensas, tenemos nuestros alambres ya resistentes para poder hacer el tejido. Vamos a hacer un trenzado, es un trenzado sencillo. Solamente vamos a cruzar, vamos a dejar 2 y 2 y vamos a cruzar por arriba. Y ahora nuevamente hay 2 aquí. Cruzamos por arriba. Y ahora así, nuevamente hay 2 aquí. El hecho de que pongamos estas es más fácil que sostener con una pinza o sostener con quizás con esta, sostener los 5 alambres se nos mueve o no es tan fácil sostener. Y aparte, así de esta forma tenemos libres nuestras 2 manos para ir tejiendo de una manera mucho mejor. Entonces solamente es dejar 3 en un lado, 2 en el otro. Cuando haya 3 aquí, tomamos el que está a la orilla, pasamos por arriba, lo acomodamos. Ahora quedan 3 de este lado. Pasamos el que está en la orilla de este lado ahora. Lo acomodamos. Y repetimos. Pasamos este. Y como les decíamos, lo bueno de tener nuestras 2 manos libres es esto. Vean que podemos trabajar de una mejor manera. Entonces así vamos a hacer nuestro tejido. Vean, aquí va quedando. Allí va quedando ya. Lo acomodamos. Es importante que cada paso que demos, acomodemos para que vaya quedando nuestra trenza o nuestro tejido vaya quedando bien. Acomodemos de esta forma, ¿ven? Pasamos por arriba y es repetitivo, solamente es lo que vamos a hacer, pasar por arriba. Así vamos a tejer hasta alcanzar el largo necesario para nuestra pulsera. Ya estamos terminando. Y aquí al final nos vamos a apoyar con una pinza para poder jalar nuestros alambres, que no hagamos tanto esfuerzo. Y aquí cuando ya hacemos 2 o 3 pasos, nuestro alambre, vean como que se va a ir alzando. Entonces vamos a presionar con una pinza para que quede plano, vaya quedando plano. De esta forma. Y ahora vamos a sacarlo de nuestra prensa.
Y si queremos o si nos hace falta este poquito, también lo podemos trenzar. Vamos a ver nosotros. Eran 25 centímetros y ahora vean, ya tenemos un tejido de 16 centímetros. Y como lo vamos a martillar un poquito, tal vez se alcance a hacer de 17 centímetros. Pero si no, tenemos esta partecita para poder hacerla más larga, si es que así lo deseamos. Estamos aquí con nuestro TAS, entonces vamos a primero a martillarla de costado para ver si se alarga un poquito y se acomodan también los alambres. De esta forma. Y así sirve que, aunque se ve bien así también nuestro tejido, pero vamos a ver cerrándolo un poco. Cerrándolo un poco se acomodan bien nuestros alambres. Tiene otra vista. Vamos a otro poquito. Y ahora si vemos, vean, ya llegó a casi a 18 centímetros, entonces también vean así, ya tiene otra vista nuestro tejido. Podemos seguir aplanándolo más y se haría más larga, pero de esta forma o de este largo está bien. Entonces ahora vamos a martillarla el lado que va a ser la vista. No debemos martillar muy fuerte porque como están encimados los alambres por el tejido, entre ellos mismos al martillar muy fuerte se cortan. Entonces no hay que martillar muy fuerte para que no nos suceda eso. Cuando está así extendida nuestra trenza o nuestro tejido, no nos damos cuenta, pero cuando hacemos la forma de la pulsera, allí es cuando algunos alambres, los que están más pues ya están, que están fracturados, allí es cuando se rompen, y entonces todo nuestro trabajo pues se echa a perder. Aquí vamos a ir acomodando donde veamos que está diferente o disparejo. Allí le vamos a ir acomodando para que tenga una buena estética nuestra trenza. De esta forma. Vamos a martillar un poquito más y hacemos la forma. Ya tenemos listo nuestro tejido martillado, vean, ya está lo más uniforme posible y también martillado, vean, allí cambia un poco el brillo. Lo podemos usar de cualquiera de los dos lados. Y ahora, como hemos visto en los tutoriales anteriores de trenzados o de brazaletes con trenzados sencillos, si no tienen un motor para pulir, pueden usar la pasta verde, una tela, un trapo de algodón o de mezclilla, untamos un poco y simplemente donde untamos la pasta vamos a frotar nuestro trenzado. Entre más rápido lo frotemos o un poco más de tiempo también, pues el resultado que vamos a obtener va a ser mucho mejor. Vean, aquí está donde frotamos y aquí no frotamos, vean aquí. Cambia y aparte pues ven, aquí sale
lo sucio o lo poquito de polvo o lo que tuviera nuestro alambre, pues ya se lo quitamos. Vamos a frotar una vez más nuestra tela con la pasta para pasarla aquí y continuamos. Ya tenemos pulido nuestro tejido. Y ahora vamos a eliminar nuestras puntas. En este caso, nosotros vamos a de una forma sencilla, vamos a cerrar estas dos puntas, las del centro. Nos vamos a ayudar de esta pinza, ya que es un calibre un poco grueso. Sostenemos y vamos a girar de esta forma, como si fuera un torcido. Y luego esta punta la vamos a poner que toque aquí, y estas pues las vamos a hacer que toquen del otro lado. Es decir, aquí vamos a cortar y que quede pegadita allí, y ahorita vamos a quitar con la lima, vamos a quitar todos estos filos. Hacemos a un lado este. Esto lo estamos haciendo así, sin grapas, sin otro tipo de metal o sin soldadura, para que ustedes vean que pueden hacerlo también, si es que no tienen tanta herramienta, digamos. Aquí. Vamos a martillar un poquito esta parte, la vamos a martillar. La martillamos para que queden un poco más fijos nuestros alambres, y ya lo que deberíamos hacer es con una lima cualquiera, sea plana, sea triangular, pues redonda obviamente no, porque les costaría más, pero puede ser plana, puede ser triangular, para quitarle el filo o quitar lo que vaya a tener, vaya a raspar. Simplemente se lo vamos a quitar. Aquí vamos a ir sintiendo que no tenga filo, que no raspe. En este caso nosotros estamos usando cobre, pero pueden usar otro metal, latón, alpaca, bronce. Si usan acero inoxidable en calibre 16, pues sí va a estar un poco más difícil, porque es un poco más duro, pero también es posible. En acero inoxidable, tal vez en calibre 18, quedaría muy bien, quedaría manejable para hacer el trenzado. Así vamos a hacerlo, vamos a quitarle bien el filo, y esto, como lo hicimos aquí, lo vamos a hacer de este lado también. Ya que quitamos los filos de ambos lados, ahora vamos a darle la forma. Hay también, así como para los anillos, una lastra, también hay para las pulseras. Nosotros no lo tenemos, entonces solamente vamos a usar nuestra pinza. Vamos a sostener nuestra punta, y con nuestra mano vamos a ir poco a poco, vamos a ir doblando. De esta forma. Ahora doblamos del otro lado, igual, poco a poco, para ir dándole la forma.
La pinza no debe presionar mucho porque podemos marcar nuestro alambre o nuestro tejido. Solamente es para sostener y poder darle la forma. Ya va quedando. Vamos a ver que quede estético. Vean. Y pues vamos a probar. Vean, ahí queda con buen espacio, queda con buen juego. Y por el tipo de calibre, aquí si queremos, por ejemplo, podemos presionar un poco. Ya que la colocamos, presionamos un poco y queda más justa, pero no molesta. Y por el tipo de calibre, en este caso decíamos calibre 16, pues queda resistente sin necesidad de ponerle algo más, algún detalle más o más alambre, queda bien. Pero si hacen calibre 18 o calibre 20, pues no va a quedar tan resistente. Sí va a quedar bien, pero podrían ponerle en la orilla algún otro alambre para que haga más fuerza, para que haga más resistencia. Y pues también lo pueden hacer para el brazo, nada más grande, y puede quedar para el brazo. Incluso si lo hacen mucho más grande, podría quedar como una gargantilla también. Entonces, esperamos les sirva, les agrade y lo practiquen. Nos gustaría saber en los comentarios cuáles fueron sus resultados o qué les parece este tipo de trabajo. Para quitarla, simplemente vamos a sostener, jalamos un poquito, giramos nuestra mano y queda. Igual para ponerse, se sostiene aquí, se abre un poquito solamente y vamos girando y entra. No es muy recomendable que abramos nuestra pulsera y después metamos la mano. No es recomendable porque se puede ir fracturando tal vez, o si lo hacemos muy fuerte, pues con el tiempo se puede fracturar. Entonces así quedaría nuestro brazalete o nuestra pulsera rígida de este tutorial. Los invitamos a suscribirse, ya que seguiremos subiendo más contenido, y también nos ayudaría mucho si comparten nuestro canal o este tutorial a alguien que desee aprender. Sin más, nos vemos en otro video o en otro tutorial.